Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Hemos llegado a tres ensayos de teoría sexual, un texto sin duda que podría generar mucha controversia. Sin embargo, he ideado una forma de aproximarme a este texto sin que necesariamente estos videos tengan que ser baneados por YouTube, que considero una red social, pues ya con alguna experiencia en el contenido que sus usuarios pueden compartir. Ciertamente mi intención no es ni dejar de leer el texto en su integridad, ni tampoco lastimar la posible, ¿cómo decir?, los posibles alcances de este tipo de contenido. Un contenido que al menos yo considero esencial. En cuanto a, digamos, la importancia que tiene para el psicoanálisis y para la vida del doctor Sigmund Freud. Para ello, justamente quería enseñarles estas fotos a mis espaldas. Estas fotos, por supuesto, las obtuve yo de mi registro fotográfico, de mi álbum, digamos, de la historia de Freud. La primera nos muestra a Freud, su mamá y la esposa de Sigmund Freud, a Martha Bernays, en 1905 en Altus o Altusé. Las otras dos fotos fueron tomadas un poco después, fueron tomadas en 1905 hacia 1906, tal vez unos meses después de la primera. Y a esta foto, a la primera, viene asociada en el registro fotográfico, en la memoria fotográfica, una fracción de una carta de Freud a Jung. Ya nos estamos aproximando a esa época dorada en la cual, al menos dorada en cuanto a la historia del movimiento psicoanalítico, en la cual Freud se hizo de discípulos. Freud se hizo de una escuela y Freud, por supuesto, fue la cabeza, fue el líder de un movimiento ideológico, científico que hizo un impacto fortísimo en su época. Esta carta dice así, estoy leyéndoles la página 178, es muy breve. Desde hace 15 años no he posado de buen grado para ningún fotógrafo. Soy tan vanidoso que me mortifica la evidencia de mi decadencia física. Hace 2 años debí permitir que me fotografiaran por orden superior para la exposición de higiene. Es la fotografía que tenemos aquí. Pero aborrezco a tal punto esa foto que no haré nada para que usted la tenga. Mis muchachos me tomaron una foto casi al mismo tiempo en la cual estoy muy natural y me gusta mucho más. Es esta otra foto que está a mi izquierda, esta de aquí. Esa foto es la que le gustaba mucho más al doctor Sigmund Freud, mucho más que esta foto central que tengo a mis espaldas. Entonces, mm, estamos hablando de, por supuesto, carta a Carl Gustav Jung del 19 de septiembre de 1907. Todas estas fotografías datan alrededor de entre 1905 y 1906. Dicho lo anterior, debo señalar que para el momento de escribir tres ensayos de teoría sexual, el doctor Freud era un trabajador bastante solitario. En cuanto al psicoanálisis, todavía no se había formado la Escuela Psicoanalítica de Viena, todavía no se había formado, por supuesto, el grupo de discípulos del doctor Freud, pero estaba en camino, ¿vale? Eh, entonces, dicho lo anterior, retomemos la lectura, esta vez yendo justamente a las palabras de otro de los discípulos de Sigmund Freud, James Strachey, un inglés, si mal no recuerdo, que nos hace una nota introductoria a los tres ensayos de teoría sexual. Esta nota introductoria empieza en la página 111 del volumen séptimo de la obra de Freud, edición Amor Ortu, que se le conoce, repito, como la edición estándar. Como todas las otras notas introductorias, James Strachey comienza a enumerarnos las ediciones en alemán, seguidas de las ediciones en castellano.
por motivos, digamos, de exposición, voy a omitir esos años en los cuales hubo tantas ediciones, hubo tantas eh, modificaciones, ¿vale? Simplemente me iré a las palabras que James Strachey tiene que decirnos sobre la obra de su maestro. Entonces, comienzo mi lectura en la página 112. No hay duda de que los tres ensayos de teoría sexual son, junto a la interpretación de los sueños, las más trascendentes y originales contribuciones de Freud al conocimiento de lo humano. Sin embargo, en la forma en que estamos habituados a leer estos ensayos, es difícil evaluar con precisión el impacto que causaron cuando se publicaron por primera vez, ya que en las ediciones que se sucedieron a lo largo de 20 años, su autor introdujo en ellos más modificaciones y agregados que en cualquiera otros de sus escritos, salvo quizá en la interpretación de los sueños. Aquí viene la primera nota a pie de página. Nos dice James Strachey. El propio Freud comentó ampliamente este hecho y las incongruencias que estas modificaciones pudieron haber introducido en el texto. En su trabajo, entre comillas, es decir, así se llamaba el texto, La organización genital infantil, publicado en 1923 y que encontraremos en el volumen 19, página 145. Ahorita regreso al texto principal. La presente edición difiere en un aspecto importante de todas las anteriores, ya sea en alemán o en otros idiomas, aunque está basada en la sexta edición alemana de 1925, la última publicada en vida de Freud. En ella se señalan todas las modificaciones sustanciales introducidas desde la primera edición con su fecha respectiva. Si algún pasaje fue eliminado o muy modificado en sucesivas ediciones, se consigna a pie de página el pasaje original. Ello permitirá al lector formarse una idea más clara acerca de la forma primitiva de estos ensayos. Por ejemplo, probablemente cause sorpresa el hecho de que las secciones sobre las teorías sexuales infantiles y sobre la organización pregenital de la libido, ambas en el segundo ensayo, fueron incorporadas en su totalidad recién en 1915, 10 años después de la primera edición. También en esa fecha se añadió en el tercer ensayo la sección sobre la teoría de la libido. No sorprende tanto, en cambio, que los avances de la bioquímica obligasen a reescribir en 1920 el párrafo sobre las bases químicas de la sexualidad. Aquí la sorpresa más bien obra en sentido contrario, pues la versión original de dicho párrafo, que incluimos en una nota al pie en la página 197, revela la notable anticipación de Freud en este aspecto y cuán pocas modificaciones debió introducir en sus puntos de vista. Pero, a pesar de los considerables agregados que tuvo en el libro, luego de su primera publicación, lo esencial ya estaba en la edición de 1905 y, en verdad, puede encontrársele antecedentes en fechas aún anteriores. Gracias a la publicación de la correspondencia con Wilhelm Fliess, esta publicación se hizo después de la muerte de Freud en 1950. Aquí nos viene un pequeño párrafo, perdón, un pequeño paréntesis. Es hoy posible seguir en detalle toda la historia del interés de Freud sobre este tema. Aquí bastará delinearla someramente, es decir, muy superficialmente. Continúa el texto. Las observaciones clínicas realizadas por Freud acerca de la importancia de los factores sexuales en la causación de la neurosis de angustia y la neurastenia, primero y más tarde de la psiconeurosis, fueron las que lo llevaron a efectuar una amplia investigación sobre la sexualidad. Sus primitivos enfoques del tema a comienzos de la década de 1890 partían de premisas fisiológicas y químicas. Por ejemplo, en su trabajo acerca de la neurosis de angustia, en 1895, se halla una hipótesis neurofisiológica sobre los procesos de excitación y descarga sexuales. Este texto sobre la... eh, aquí nos dice James Strachey que está en el volumen 3, página 108, 109, la hipótesis o la tesis, la teoría de Freud. Eh, y un notable diagrama nos dice que ilustra esta hipótesis, se encuentra en el manuscrito G. Estoy tomando nota de estos textos porque ya los tengo yo grabados en este canal. Los voy a poner al final de este video, ¿vale? Mm,
Entonces, voy a repetir todo esto. Se halla una hipótesis neurofisiológica sobre los procesos de excitación y descarga sexuales en este texto sobre la neurosis de angustia, volumen 3, páginas 108-109, y un notable diagrama que ilustra esta hipótesis se encuentra en el manuscrito G de la correspondencia con Fliss, que data más o menos de la misma época, es decir, 1895 aproximadamente. Aunque ya había sido mencionado un año antes en el manuscrito D, escrito probablemente en la primavera de 1894. La insistencia de Freud en la base química de la sexualidad también se remonta a esa época y se alude a ella en el mencionado manuscrito D. Por supuesto, les voy a dejar el link al final o en la descripción de este video. En este caso, Freud creía deber mucho a las sugerencias de Fliess. Recordemos, Wilhelm Fliess fue su gran amigo, eh, otorrinolaringólogo, es decir, otro médico con el que acostumbraba a platicar sus casos. Y sus teorías, por supuesto, sus ideas. Y Fliess contribuyó mucho, no diría tanto yo que como Charcot, pero para que Freud llegara a las conclusiones que sostuvo toda su vida. Vamos ahorita a continuar. Entonces, en este caso, creía deber mucho a las sugerencias de Fliess, como lo demuestra, entre otros lugares, en sus asociaciones al famoso sueño de la inyección de Irma, en verano de 1895. Esto lo veremos en la interpretación de los sueños, capítulo 2. Permítame un segundo. Es que ya son muchos videos. No voy a poder colocar tantas, digamos, ligas directamente en el video, sino yo creo que en la descripción. Interpretación de los sueños, capítulo 2. Continúa el texto. También estaba en deuda con Fliess por las afirmaciones con este respecto del tema conexo, es decir, en relación de la bisexualidad, al que Freud hace referencia en una carta del 6 de diciembre de 1896, carta 52. Creo que esta carta 52 no se encuentra en el volumen 1, en este de aquí, de la edición Amor Ortu, donde vienen todas las cartas que James Strachey quiso reunir para mostrarlas a los lectores, a los estudiosos de la obra de Freud. Y más tarde, continúa Strachey, llegó a considerar como un, entre comillas, factor decisivo esta bisexualidad o esta eh, tendencia a la bisexualidad innata en la neurosis. Continúa el texto. Si bien su opinión definitiva acerca de la acción de tal factor originó su discrepancia, es decir, su separación de ideas con Wilhelm Fliess. En esa misma carta, en la carta 52, de fines de 1896, hallamos la primera mención de las zonas erógenas, susceptibles de estimulación en la infancia, pero más tarde sofocadas, y su nexo con las perversiones. Acerca de las perversiones, yo les sugeriría ver justamente los dos últimos, mm, los tres videos que grabé sobre los sueños de Dora, son de la semana pasada, acerca del el texto, fragmento de análisis de un caso de histeria. Para ubicar también el contexto de la palabra perversión en psicoanálisis. Pero se los puedo comentar también fácilmente. Eso al respecto del caso de Dora sería como un ejemplo, un ejemplo muy claro acerca de la perversión, incluso manifestada a través de la moral. Pero bueno, en psicoanálisis la perversión no se tiene como un aspecto de degeneración personal, se tiene más bien como una, ¿cómo decirlo? Una apropiación muy particular, una apropiación específica del ser humano al respecto de su propia sexualidad. Y esto entendiéndolo como el contacto que tiene consigo mismo, sus deseos, sus impulsos, como con el contacto que sostiene con el mundo justamente a través de su cuerpo. Ahorita vamos a continuar con el texto. Entonces, hablando y retomando ya el hilo del texto, y a comienzos de ese año, en el manuscrito K, son muchos ya, manuscrito K, del 1 de enero de 1896, y aquí nos encontramos con indicios de un enfoque más psicológico, somete a examen los poderes represores, el asco, la vergüenza y la moral. Entonces, justamente podemos ver aquí estas tres manifestaciones de la represión, el asco, la vergüenza y la conciencia moral,
como manifestaciones literalmente de la sexualidad o específicamente de la perversión humana. Perversión en un sentido psicoanalítico, entonces, como les decía, no tiene que ver con una acusación que se le hace al sujeto, sino con una observación sobre su muy particular relación consigo mismo. Ujú. Continuamos ahorita con el texto. Sin embargo, aunque tantos elementos de la teoría de Freud sobre la sexualidad estaban ya presentes en su mente hacia 1896, debía aún descubrir su piedra angular. Desde el comienzo tuvo la sospecha de que los factores casuales de la histeria se remontaban a la niñez. Se alude a ello en los párrafos iniciales de la comunicación preliminar de 1893. Permítame, este también. Son muchos datos aquí. Comunicación preliminar. Esta de comunicación preliminar, si mal no si mal no lo recuerdo, lo hice al menos en 5 videos. Pero bueno, vamos a continuar. Y en 1895, véase, por ejemplo, la parte 2 del proyecto de psicología, volumen 1, páginas 394 y 300 y siguientes. Permítame un segundo, parte 2, proyecto de psicología. Freud ofrecía una explicación completa de la histeria basada en los efectos traumáticos de la seducción sexual en la primera infancia. Antes de continuar, ¿a qué se refiere Freud con seducción sexual? Freud culpaba directamente a los padres o cuidadores de los niños neuróticos por haberlos lastimado, literalmente sexualmente hablando. Muchos de sus pacientes acusaban a sus padres o a sus cuidadores de haber abusado de alguna otra forma de ellos. Freud recoge este decir y no interpreta nada, lo toma literal. Sin embargo, poco a poco va descubriendo que estos hechos no necesariamente fueron reales, ocurrieron, sino que justamente en esta parte va descubriendo o va aproximándose cada vez más al peso de la fantasía al respecto de la relación del individuo consigo mismo, en otras palabras, como la fantasía suele ser también una manifestación de la sexualidad y no por eso deja de pesar menos en la relación de los individuos consigo mismos y con los demás. Para esto justamente también tenemos el caso de Dora, ¿no? Dora era virgen al momento de llegar con Freud, al momento de aparecerse en la consulta con Sigmund Freud, no había tenido ningún contacto sexual en su vida. Y aún así tenía, por supuesto, fantasías que al ser reprimidas por ella misma, le devinieron en una histeria, en manifestaciones histéricas, específicamente afonía y tos nerviosa, igual que afasia, dolor de cabeza, etcétera. Antes de continuar con el texto, justamente en el caso de Dora, Freud hace una declaración que también es rastreable a todos estos textos que James Strachey nos ha sugerido, que la histeria es el negativo o la neurosis es el negativo de la perversión. Los perversos hacen, los neuróticos reprimen. Pero de todos modos hay una relación entre ambos con su vida sexual. eh, Vida sexual, por supuesto, también teniendo en cuenta las fantasías dentro ya de la vida sexual. Ahorita continuamos entonces con el texto. Pero en todos estos años anteriores a 1897, la sexualidad infantil solo se consideraba un factor latente, capaz de ser sacado a luz con resultados catastróficos, únicamente mediante la intervención de un adulto. Es decir, nuevamente colocando a los niños como víctimas de sus cuidadores. Ajá. Dice el texto, cierto es que del contraste trazado por Freud entre la causación de la histeria y de la neurosis obsesiva, podría inferirse una recepción a ello. Según Freud, la primera, es decir, la histeria, tenía su origen en experiencias sexuales pasivas de la niñez, es decir, los histéricos, así pensaba Freud en un principio, se hacen histéricos porque fueron víctimas. Y la segunda, hablando de la neurosis obsesiva, en experiencias sexuales activas. Es decir, ya los obsesivos no fueron víctimas, más bien fueron los victimarios. ¿De quién? De otro niño o incluso de un adulto. Pero ahorita vamos a ver qué nos dice James Strachey. Pero al establecer esta distinción
en sus nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa de 1896, otro texto que también ya está en este espacio, permítanme, nuevas puntualizaciones, 1896. Freud deja bien claro que las experiencias activas subyacentes, es decir, que están debajo de la neurosis obsesiva, han sido invariablemente precedidas, es decir, que ocurrieron después de, por experiencias pasivas. De modo tal que, una vez más, la movilización de la sexualidad infantil obedecía en última instancia a una interferencia externa, es decir, al principio podría Freud decir, es que a mí se me hace que los histéricos fueron víctimas mientras que los obsesivos fueron victimarios, pero muchas veces yo pude rastrear en mis casos de neurosis obsesiva que estos mismos posibles agresores infantiles fueron también víctimas. Qué sospechoso. Estoy, por supuesto, eh, sobreactuando esta relación que encuentra Freud dentro de su propia clínica. No fue, continúa James Strachey, sino hasta el verano de 1897 que Freud se vio obligado a abandonar su teoría de la seducción. Es decir, ya no hay victimizaciones infantiles. Continúa el texto. Le anunció a Fliss este acontecimiento en su carta del 21 de diciembre, la carta 69, permítanme, carta 69. Y su descubrimiento casi simultáneo con el complejo de Edipo en su autoanálisis, cartas 70-71 del 3 y del 15 de octubre, lo llevó inevitablemente a advertir que en los niños más pequeños operaban normalmente impulsos sexuales sin ninguna necesidad de estimulación externa. Importantísimo esto. Con este hallazgo, la teoría sexual de Freud ya estaba realmente completa. Antes de continuar, el texto es un texto corto. Lo que estamos abordando ahorita, la introducción o la nota introductoria de James Strachey, se habla entonces de una sexualidad, primero que nada, no genital. Se habla de una sexualidad que tiene lugar no necesariamente en lo físico, sino también en las fantasías, en la relación que establece el individuo primero con su propio cuerpo. De esto hago yo un rastreo, una formulación en mi propio libro, con el objetivo de, ahorita justamente estoy reestructurando el capítulo 4, que es teoría del placer. No necesariamente los niños tienen que haber sido ni abusados, ni siquiera tocados por sus padres, para que los niños ya hagan fantasías, para que los niños ya hagan experiencias gratas o experiencias no tan gratas en su propia mente. Y esto, por supuesto, deriva en el desarrollo sexual tanto del niño como del adulto. Ahorita vamos a continuar con el texto. Pese a ello, le llevó años a venirse por entero a su propio descubrimiento. Esto es increíble y es que es justamente una de las dificultades propias del psicoanálisis. No se trata solo de identificar, soy un ser que goza, soy un ser sexual, ciertamente, soy un ser que no necesariamente tiene que establecer contacto con otro para ya gozar. No solo eso, se trata de llevar esa realidad, de llevar ese hecho más allá, digamos, de nuestra propia fantasía, de nuestro propio pensamiento, de establecer una relación con eso vivo que nos habita sin pedirnos permiso, básicamente nuestro deseo. Continúa el texto ahorita para darles un poco más de dimensión de esto que estoy diciendo, que me estoy apoyando mucho en mi trabajo, mi análisis y por supuesto mi libro, Verbigracia, nos dice James Strachey, es decir, con otras palabras, en un pasaje de, entre comillas, la sexualidad en la etiología de las neurosis de 1898, se pronuncia en parte a favor y en parte en contra de él, de su descubrimiento. Permítame un segundo antes de continuar. La sexualidad. Es que todos estos videos, todos estos textos ya están aquí en este espacio, en la etiología, 1898.
Bien, afirma, continúa Strachey al respecto de Freud, afirma que los niños tienen la capacidad para, entre comillas, cualquier función sexual psíquica y para muchas somáticas. En otras palabras, los niños ya piensan todo, literalmente. Función sexual psíquica. Es que esto es justamente una forma un poco complicada de decir fantasía, de decir pensamiento, de decir creación. Y para muchas somáticas quiere decir pueden hacer casi todo al respecto de lo que podría ser un adulto. Y esto, por supuesto, debemos recordar, para ese momento, 1898, no recuerdo que Freud ya tuviera hijos, aunque muy posiblemente, sí, sí, ya tenía hijos. Estoy pensando en la interpretación de los sueños, estoy pensando en cómo en la interpretación de los sueños Freud interpreta los sueños de sus hijos, y estamos hablando de niños de alrededor de 4 o 5 años en 1898, 1899 aproximadamente. Vamos a retomar ahorita esta porción del texto, estas palabras de Strachey. Entonces, Freud afirma que los niños tienen capacidad para, entre comillas, cualquier función sexual psíquica y para muchas somáticas. Y que es erróneo, ahí finaliza, digamos, la cita de Freud y retoma Strachey, y que es erróneo suponer que su vida sexual comienza en la pubertad. Pero, por otro lado, declara que, entre comillas, la organización y evolución de la especie humana procura evitar cualquier actividad sexual considerable en la niñez. Y esto, por supuesto, un comentario mío, tiene, tiene razón de ser. Ujú. No. Es decir, ciertamente, si bien los niños nos aventajan a los adultos en cuanto a su propia concepción del mundo, ellos tienen una libertad mucho mayor que nosotros. Ya al momento de nosotros haber establecido cierta represión de nuestros propios contenidos, de nuestras propias emociones o deseos, eh, esa libertad, por supuesto, lo expongo en mi libro, expone al niño, a las niñas también, por supuesto, a ciertos peligros, de los cuales uno como adultos no sospechamos que ya están, digamos, expuestos los pequeños. Ahorita voy a continuar con el texto. Repito, la organización y evolución de la especie humana procura evitar cualquier actividad sexual considerable en la niñez. Ahí se finaliza la cita de Freud, ¿vale? Continúa Strachey, que las mociones sexuales de los seres humanos deben acumularse para ser liberadas solo en la pubertad. Es decir, esto es lo que planteaba Freud, y que esto explica por qué las experiencias sexuales de la niñez están destinadas a ser patógenas. Esto es importante. ¿A qué se refiere Freud citado por Strachey? Las experiencias sexuales en la niñez tienden a desarrollar efectos patógenos, efectos enfermizos, que debe ser también tratado esto con cuidado. No que sean malas, ajá, sino que suelen también, rastreando la idea de Freud, suelen desarrollar traumas. Pero aquí es también crucial. Los traumas ciertamente no pueden evitarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Ligando toda esta idea con el desarrollo y el estudio tanto del autoanálisis de Freud como de la interpretación de los sueños, hablando específicamente del complejo de Edipo. Experiencias sexuales, la fantasía de tener a mi mamá para mí y matar a mi padre, por ejemplo. El trauma se adquiere al momento de que ese empeño, ese deseo, es frustrado. ¿Me explico? No se trata, repito, de que los padres en algún momento sean crueles o malos con los niños, sino de que los niños, justamente al establecer una relación mucho más directa con sus propios deseos, se les parte el corazón mucho más rápido, digamos, que un adulto. Y esto es aquí también como nos vamos aproximando a la sexualidad infantil. No se trata en todo caso de lo que hacen los niños con sus cuerpos, sino de las fantasías que tienen al respecto de sí mismos y al respecto, por supuesto, de los actores de su mundo. Actores que no necesariamente tienen que ser malos, simplemente tienen que tener una vida independiente de la voluntad de los niños.
Ahí es justamente donde podemos identificar tanto la naturaleza de la sexualidad infantil como la naturaleza del trauma en la sexualidad infantil. Algo muy sencillo. Yo lo menciono en mi libro. Mamás que van al baño, nada más. Los niños quieren estar con su mamá y la quieren no una, ni dos, ni 3 horas al día, 24 horas al día. La quieren para ellos. Por ponerles un ejemplo, si nosotros, digamos, no le rompiéramos el corazón a los niños al trabajar, al comer, al salir al cine, por ejemplo, al tener una relación de pareja, y no me refiero a una relación sexual, simplemente, hola querida, ¿cómo estás? Muy bien, querido, y ya. Eso es suficiente para crearle un trauma a un niño o a una niña. Estamos, por supuesto, eh, ante una sexualidad mucho más grande, digámoslo así, una concepción de la sexualidad mucho más grande que simplemente el contacto genital, ajá, el abuso sexual que podría ser cometido en algún momento u otro. No por esto quiero decir que estos actos que estoy mencionando, el abuso sexual cometido por un cuidador, no sean menos graves, no. Justamente, si les estoy haciendo mención de que se puede traumar a un niño por salir a trabajar, el hecho de que un adulto agreda a un niño es, por supuesto, algo mucho más serio, mucho más grave. Ahorita vamos a continuar. Lo importante, dice James Strachey, continúa diciendo, es decir, James Strachey está citando a Freud, ahorita me llama la atención, sin tener sus palabras literales, son los efectos posteriores producidos por tales experiencias en la madurez debido al desarrollo del aparato sexual somático, es decir, del cuerpo y psíquico, que entre tanto ha tenido lugar. Vamos a ver en otras palabras. Lo importante son los efectos posteriores producidos por tales experiencias en la madurez, debido al desarrollo del aparato sexual somático y psíquico que entre tanto ha tenido lugar. Ok, tenemos niños pequeños que literalmente se trauman, y esto fue un ejemplo propuesto por mis maestros en la formación. Los niños se trauman porque uno les da un bolillo que no quisieron. Teniendo nosotros dos bolillos, les damos uno y ese es justamente el bolillo que ellos no querían. Y por supuesto ahí arde Roma, por decirlo de una manera. Los niños, entiéndase también, nosotros en algún momento de nuestra vida adquirimos una particular impresión del mundo y de nosotros mismos que llevamos justamente más allá del momento en el cual nos marcó esa impresión, ese contacto. Al momento de nosotros, digamos, tener mayores posibilidades de alcance social, mayor contacto con nuestros semejantes, llevamos a cabo de acuerdo justamente a esas experiencias, entre comillas, patógenas, a esas experiencias que nos trajeron ya sea o grandes dolores o grandes placeres, y justamente adquirimos en ese lapso nuestra conformación sexual de adultos. Continúa el texto, ¿vale? Hay incluso en la primera edición de la interpretación de los sueños un pasaje curioso. Aquí nos remite al volumen 4, página 149, en el cual Freud sostiene que, entre comillas, juzgamos dichosos a los niños porque todavía no conocen el apetito sexual. Esto es cierto, digamos, no solo el contenido de la interpretación de los sueños, esta cita, sino que también es muy curioso cómo ante este juicio que como adultos le hacemos a los niños, nosotros mismos nos separamos de nuestra propia experiencia infantil. Ahorita continúa el texto. En 1911 corrigió este pasaje en una nota al pie de página. Según Ernest Jones, otro discípulo, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, a sugerencia de Jung, otro discípulo. Entonces aquí vemos poquito a poquito cómo este texto, Tres ensayos de teoría sexual, marca, digamos, un corte en la historia del mismo Sigmund Freud. Ya no va a estar solo. Continúa el texto de James Strachey. Esto era sin duda, esto era sin lugar a dudas un remanente de un borrador previo del libro, ya que en otros lugares de la obra, por ejemplo, en su examen del complejo de Edipo en el capítulo 5, se refiere inequívocamente a la existencia de deseos sexuales aún en niños normales.
Y es evidente que cuando escribió su historial clínico de Dora, a comienzos de 1901, ya estaban firmemente establecidos los lineamientos principales de su teoría de la sexualidad. Véase la página 5. Ahorita estamos en la página 115. Permítame un segundo, es que aquí ya se amplió la interpretación de los sueños. Ahora es capítulo 5, me parece. Bueno, interpretación de los sueños, página 149. ¿Y en dónde más? Ah, no, sí, era capítulo 5, nos dice un poquito más adelante. Interpretación de los sueños, capítulo 5, complejo de Edipo. Esta, si mal no recuerdo, era los sueños de muerte de personas queridas. Pero bueno, vamos a continuar. Sigo en la página 115. Ya estamos a punto de terminar esta nota introductoria de James Strachey. Nos dice entonces James Strachey, no obstante, Freud no tenía prisa por dar a publicidad sus resultados. Estando ya terminada y a punto de aparecer la interpretación de los sueños el 11 de octubre de 1899, le comenta a Fliess en la carta 121, entre comillas, una teoría de la sexualidad puede muy bien ser la sucesora inmediata del libro sobre los sueños. Ahí finaliza la cita de Freud. Y 3 meses después, el 26 de enero de 1900, escribe en la carta 128. Lo que sigue es la cita, entre comillas. Estoy reuniendo material para la teoría de la sexualidad, a la espera de que alguna chispa venga a encender todo el material acumulado. Se cierra la cita de Freud. Continúa Strachey, pero la chispa tardaría mucho tiempo en producirse. Aparte de su breve ensayo sobre el sueño, que les comento es como un folleto, un resumen, una síntesis de la interpretación de los sueños y que ya está también en este canal, y de la psicopatología de la vida cotidiana, que aparecieron antes del otoño de 1901, Freud no publicó ningún trabajo importante en los 5 años siguientes. Luego, de pronto, en 1905, dio a luz a 3 obras fundamentales: su libro sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, los 3 ensayos y el caso Dora. Se sabe con certeza que este último había sido redactado en su mayor parte 4 años atrás. Se menciona esto en la página 4 y siguientes del volumen séptimo. Ya está aquí todo el caso de Dora. No, esto fue publicado en octubre y noviembre de 1905 y las otras 2 obras fueron publicadas casi simultáneamente unos meses antes, aunque se ignora la fecha exacta. Aquí viene la nota a pie de página número 3. Véase un examen más detenido de este punto en mi prefacio al libro sobre el chiste. Este está en el volumen número 8, página 5. No recuerdo haber leído. Miren, sí, me salté yo la nota número 2 a pie de página. Realmente no la vi. Bueno, sin más, eh, no encuentro el numerito 2, ¿eh? Bueno, ahorita les puedo comentar la nota a pie de página número 2. Se estaba hablando de la teoría de la seducción, les hice un comentario antes, y justamente al respecto de la teoría de la seducción viene aquí la nota número 2 de James Strachey. Su abandono de la teoría de seducción, el abandono de Freud de la teoría de seducción, fue anunciado por él, es decir, por Freud, públicamente, por primera vez en un breve pasaje y en una nota al pie del presente trabajo, página 173, y poco después con más extensión en su texto, Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, de 1906. Este sí no se encuentra todavía en este espacio de YouTube, pero en un futuro no muy lejano. Describió, continúa la nota 2, describió posteriormente sus reacciones personales frente a este hecho en el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en el volumen 14, todavía no está aquí, pero ya estará, y en su presentación autobiográfica del volumen 20. Ahora, retomo el texto, ya es un pequeño párrafo, después de la nota 3, en la página 116 dice lo siguiente.
en las ediciones alemanas solo el primer ensayo tenía las secciones numeradas y en verdad hasta 1924 esta numeración llegaba únicamente hasta la mitad de dicho ensayo. Para facilitar las referencias hemos extendido la numeración al segundo y tercer ensayos. James Strachey. Aquí finaliza entonces la nota introductoria de pie de James Strachey. Estoy en la página 116. Por motivos, digamos, de exposición, voy a finalizar este video para continuar con los prólogos, que hay bastantes prólogos, al menos 3, de la obra Tres ensayos en otro video. Por el momento, entonces, sería todo de mi parte. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.